I can't find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just Están sentadas en la mesa y que son el presidente a la izquierda, el presidente del Consejo Regulador de Málaga, don José María Los Santos. Aquí a mi izquierda, el presidente de la Denominación de Origen Montilla Moriles, don Javier Martín Fernández. A mi derecha, el presidente de la Denominación de Origen Jerez Cherry y Manzanilla de Sanlúcar, don Beltrán Domecq. Y el presidente del Condado de Huelva, de la Denominación de Origen Condado de Huelva, don Manuel Infante. Cada uno de ellos va a realizar una intervención inicial de unos 5 minutos, situando a su denominación en el plano actual, cuáles son sus características especiales y sus retos. Posteriormente, cuando termine la última de las intervenciones, abriremos un turno para el debate, planteando este moderador algunos asuntos y en los que ellos ya abrirán un debate sin turno establecido de palabra. Como vamos muy justos de tiempo y esta mesa redonda solo tiene previsto 1 hora de duración, yo le rogaría a nuestros ponentes que fuesen lo más escueto posible en sus intervenciones. Muchas gracias. En primer lugar tiene la palabra don José María Los Santos, de la Denominación de Origen Vinos de Málaga, Sierra de Málaga. Buenos días, compañeros, presidentes de los consejos reguladores de Jerez, Montilla Moriles y Condado de Huelva. Señoras y señores, buenos días. Yo quería empezar por una aclaración o una curiosidad. En el cartel tengo puesto presidente de la Denominación de Origen Sierras de Málaga, y el moderador me ha dicho que soy el presidente de la Denominación de Origen Málaga. Las dos cosas son ciertas, porque este Consejo Regulador tiene 3 denominaciones de origen: Málaga, Málaga tradicional, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Esto ya en sí es un problema, todo lo contrario. Es una tradición que, como ustedes pueden ver, viene de lejos. Málaga es una zona vitivinícola desde tiempo inmemorial y con unas características muy especiales y muy particulares dentro de Andalucía. Independientemente de que los vinos andaluces solo los sabemos hacer nosotros, no hay vinos como los nuestros en ningún sitio del mundo. Esa es una de las razones por las que hay que defenderlos, lógicamente. En Málaga se han hecho vinos con unas connotaciones también muy especiales, que ahora mismo... Los reguladores somos órganos desconcentrados de las comunidades autónomas, en nuestro caso de la Junta de Andalucía, y por tanto hacemos labores, ejercitamos labores administrativas y potestades administrativas que corresponden a la comunidad autónoma, en este caso a la Junta de Andalucía. Esto no se puede olvidar, y no se puede olvidar porque nosotros somos órganos prácticamente de control de esa calidad. Somos órganos de control de esa calidad, lo que ocurre es que en vez de realizarlo la comunidad autónoma, lo hacemos en una fórmula de colaboración público-privada que no solamente existe en el mundo de los productos agroalimentarios, sino prácticamente en casi todas las facetas o las parcelas de la actividad administrativa, pero que sí quería recordarlo. El Consejo Regulador, por tanto, los consejos reguladores no son, asociaciones que se dedican a vender marca y cosas por el estilo, sino que somos, básicamente, lo que nos dedicamos es a garantizar esa calidad y, sobre todo, garantizar que los productos siguen estrictamente lo que son nuestros pliegos de condiciones. Fundamentalmente pliegos de condiciones que en la mayoría de los casos, como iréis viendo en algunas de las intervenciones posteriores, pues vienen dados por la Unión Europea. Solamente me gustaría plantearos algunos temas a vosotros para que debatáis. En primer lugar, muy breve, Rafael, en primer lugar,
la cuestión de el arranque de las viñas. Esta mañana decía el consejero que prácticamente el vino en Andalucía forma parte de nuestro ADN. Bueno, pues nos vamos a quedar sin ADN como se sigan arrancando viñas. Y eso es algo que es común en las 4 denominaciones. Sí, que tenemos 30 y tantas mil hectáreas, vale, pero es que Madrid tiene más de 40.000. Y es una comunidad autónoma mucho más pequeña. Entonces, esto nos tiene que poner de manifiesto. También dice alguno de nosotros que con muy poca extensión de terreno y con muy pocos kilos hacemos los mejores vinos del mundo. Esa es la primera cuestión. Segundo, cómo mejorar en definitiva el conocimiento de nuestros vinos. Y cómo mejorar ese conocimiento de nuestros vinos es algo que desde la Junta de Andalucía, de los consejos reguladores, estamos haciendo permanentemente, pero nos gustaría recibir ideas. En tercer lugar, la fusión de lo que es el vino y la gastronomía. Nosotros, por parte de Montilla Moriles, hemos hecho un esfuerzo en cambiar el catavino tradicional por una copa parecida a esta, donde en definitiva motivamos al camarero de turno de que cuando se agota una copa de nuestro vino no se retire de la mesa. Pero también hay que hacer un esfuerzo importante por cómo fusionar ese vino de gastronomía, porque si nuestros vinos andaluces no están en las mesas de todo el mundo, no vamos a venderlos. Y por último, un ruego a todos algunos de vosotros que os dedicáis a los temas de economía agraria. ¿Por qué? Y con eso termino, y lo pongo en relación con la primera cuestión que os planteaba, con el arranque de viñedo. Tenemos que hacer un esfuerzo de magisterio, y tenemos que, en definitiva, ese esfuerzo de magisterio es hacer prácticamente cuentas de explotación a 10 años, donde comparamos nuestro cultivo competencia número 1, que es el olivar, con el vino, con la viña. Y prácticamente, y ya lo digo yo desde mi parcela de asesor de empresas, que lógicamente el resultado de esa cuenta de explotación global es mucho mejor en el vino que en el olivar. Pero me gustaría esas ideas que de alguna manera las discutierais porque lo que sí, y con eso termino, las universidades españolas, Montilla Moriles tiene una relación magnífica con la Universidad de Córdoba, donde prácticamente hay una escuela que este año ha cumplido 50 años, que tiene además un título en enología, que mi compañero de la izquierda lo hizo en su momento. Tenemos una actividad de colaboración plena y, lógicamente, la calidad de nuestros vinos tiene mucho que ver de ese esfuerzo investigador de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación va a tomar la palabra don Beltrán Domecq y lo hará desde el atril. Gracias. Sí. Hola. No, quiero poner mi presentación. Por favor, Antonio. Quiero poner mi presentación. ¿Puedo poner mi presentación? Muchas gracias. ¿Dónde? Aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia aquí. Darle las gracias al presidente de la conferencia. Y voy a hacer una presentación lo más rápidamente posible, pero quiero demostrar cierta cantidad de imágenes. Somos la región más al sur de Europa. Estamos situados absolutamente en la provincia de Cádiz, y esta es la provincia de Cádiz. Y aquí podéis observar perfectamente la bahía de Cádiz, el río Guadalquivir entrando en el Atlántico, y todas las marcas blancas que estáis viendo allí son precisamente la zona de Albariza maravillosa donde se planta la viña. Esta es la denominación de origen. Fundamentalmente son las 3 poblaciones, el Jerez, Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa María, y dentro de ese triángulo es donde se crían los vinos de Jerez. Pero además de eso hay una serie de otras poblaciones que entran dentro de lo que es la zona de producción.
Como digo, lo más importante es la tierra de Albariza. Esa tierra de Albariza, muy alta en carbonato cálcico, que es capaz de absorber el agua como una esponja y es como si dijéramos un riego subterráneo. Tenemos 3 variedades de uva admitidas, que son el palomino, que nos produce los vinos generosos. O sea, en vino generoso me refiero a manzanilla, fino, amontillado, oloroso y palo cortado. Y los Pedro Jiménez y Moscatel, que se utilizan para vinos dulces naturales. Los productos tradicionales en Jerez son tanto el vino de Jerez como el brandy de Jerez y el vinagre de Jerez. Y otros productos del marco que, bueno, se han aprovechado de precisamente las empresas que están dentro de la denominación para vender otros productos. El marco de Jerez presenta 2.350 explotaciones agrarias con unos 1.700 viticultores, la mayoría asociadas a la cooperativa, unas 150 unidades productivas sobre 500.000 metros cuadrados, ventas de 45 millones de botellas de vino de Jerez, 15 millones de brandy, 7 millones de vinagre y más de 80 millones de botellas de otro producto. Marcas que son naturalmente nacional e internacional y naturalmente lleva a productos complementarios. No voy a pasar por todo esto porque evidentemente la historia es muy larga y nosotros estamos produciendo vino hace 3.000 años. Básicamente, hasta los años 70 una cantidad minoritaria, después hubo un vertiginoso acelero de la producción que era del año 65 al 85, en base a una serie de confluencias de ayudas estatales y créditos de exportación. Y a partir del año 87 hemos entrado en la normalidad. Esta es la distribución del viñedo hoy. Como veis, tenemos 7.000 hectáreas totales de viñedo que se reparten fundamentalmente en la zona de lo que es la de Jerez Superior, mayoritariamente en el puerto, en Jerez, perdón, y nos sigue Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. Fijaros cómo la superficie media varía considerablemente, como en Jerez está en 10.8 hectáreas por viñedo, por propietario. En cambio, por el otro lado tenemos a Trebujena con 0,74 hectáreas. ¿Quién hace la vinificación? Pues si veis, el 42% está en manos de la cooperativa, el 30% es viñedo de bodega y el 28% son independientes. O sea, por lo tanto, las cooperativas dominan el cotarro. ¿Cuál es el mercado del vino? Pues si veis, básicamente en este cuadro, aquí tenemos un queso, pues en España es donde comercializamos más vino de Jerez. El segundo mercado es Inglaterra, con el 29%. Después ya viene Holanda y otra serie de países. Y con respecto a los tipos de vinos, como veis, los productos más importantes son la manzanilla de Sanlúcar y el fino, que ambos superan el 44%, y los otros productos, que son fundamentalmente de exportación, que son los mediums y los creams. Principales tendencias, pues la pérdida de volumen en los segmentos más bajos de los precios y crecimiento de los productos con mayor valor añadido. Eso es importante. Interés creciente por parte de los prescriptores y mejora general de la imagen de los vinos de Jerez. Y hay un desarrollo de elementos diferenciadores en la oferta, gamas de super premium, como son los Boss y los Bors, los vinos de añada, que es un complemento adicional, vinos en rama, que se están haciendo mucho en Sanlúcar, y el uso del pago de donde proceden. Y finalmente, los principales retos que tenemos en nuestra denominación de origen es generar márgenes comerciales que aseguren la rentabilidad a lo largo de toda la cadena productiva y permitan la adecuación de reinversión. Y esto es un tema fundamental. Lograr el equilibrio dinámico de la estructura productiva del marco, asegurar una nueva generación de consumidores, la gente joven
debe de conocer el vino de Jerez. Y naturalmente, pues yo creo que un elemento muy importante es el tema de promoción y publicidad del vino de Jerez. Esos son los retos más importantes que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Beltrán. Y vamos a cerrar esta primera parte de la mesa redonda con la intervención inicial de don Manuel Infante. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Agradecer a la organización su amable invitación para estar aquí y a todos vosotros por asistir y a los compañeros de la mesa. Yo voy a cambiar totalmente, voy a improvisar, porque traía preparada una ponencia, me dijeron, de 10 minutos, 12, como ha cambiado todo, bueno, pues yo también lo cambio, ateniéndome al programa. Voy a empezar un poco como José María, se me ha ocurrido así, como José María Los Santos, el compañero de Málaga, Sierra de Málaga, Pasa de Málaga, y ya no lo decimos más. Cuando hablemos de condado, son todo lo que dijo el presentador, cuando hablemos de Málaga o de Jerez o de Montilla Moriles, pues todo lo que ha dicho el presentador. Si hacemos un poco de historia, todos los que estamos aquí le debemos el origen al año 32. Al año 32 estamos hablando de la Segunda República, con Niceto Alcalá Zamora como presidente de la misma, Alejandro Lerroux como presidente del gobierno de la Segunda República, y después tenía, es curioso, yo recuerdo, me ha venido ahora a la memoria un recuerdo de Adolfo Genovés, que era un bodeguero que teníamos en La Palma del Condado, que estaba como de asesor o como ministro de Agricultura de Alejandro Lerroux, y por eso le debemos también nuestra denominación de origen vinagre, porque este hombre exportaba desde esa época vinagre. Ya la bodega ha cerrado, ya no existe. Bueno, en ese primer en ese primer decreto de la Segunda República se reconocen dos denominaciones de origen, que eran la de Jerez y la de Málaga. Lo añadido ya lo obviamos. Pero después, en el año 33, se decide elevar ese decreto a rango de ley. Y entonces, cuando entramos, Condado de Huelva, o Huelva entonces, y cuando entra también, si mal no recuerdo, Montilla Moriles. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto sigue así en la permanencia del tiempo, hasta que llega el Estatuto de la Viña del Vino y de los Alcoholes. Estamos hablando de la Ley 2570, en la cual pues se aprueban ya los distintos reglamentos que previamente habían sido aprobados algunos, pero ya dándole una forma más extensa a los distintos reglamentos de las denominaciones de origen. Quiero decir que la denominación, he dicho y rectifico, la denominación de origen Jerez y la de Málaga se aprobaron en el Estatuto del 32. También estaba ahí la denominación de origen Manzanilla, Sanlúcar, Barrameda, que se me ha olvidado, pero estamos en esta tierra, yo quiero decir. O sea, que nombraba ese estatuto, que tengo por aquí las copias, o ese decreto, mejor dicho, que después, al año siguiente, fue elevado a rango de ley como denominaciones de origen primigenia, vamos a decirlo así, de España, las tres que he dicho de Andalucía, y al año siguiente ya se nos metió a Huelva, añadiéndolo al artículo 34 de ese decreto. Bien, seguimos, como iba diciendo, el decreto el Estatuto de la Viña del Vino y los Alcoholes del 2570, y después el decreto, el decreto todavía, porque estábamos en la época anterior, el decreto, si mal no recuerdo, era el 835/72, que desarrollaba esta ley del año 70. Y ahí es donde ya empieza nuestra agonía. Hablo del Condado de Huelva. Nuestra agonía porque hubo un... Perdón, es que no me deja de dar esto el carajo este. Hubo ahí una serie de cosas que previamente se habían aprobado, como era nuestro reglamento del año 63. En el año 63, pues todos los vinos de Andalucía aquí representados, pues hablábamos de fino, oloroso, amontillado, palos cortados, dos palmas, dulces naturales, etcétera, ¿no? Bueno, hay un recurso que yo no estaba entonces en el Consejo, por supuesto, porque si hubiera estado, desde luego, por mí no pasan, en el cual, pues, nadie de Huelva se opuso. Yo no estaba en esa época, deduzco años vista después por qué. Pues no se opusieron a ese recurso y entonces hay una sentencia del Supremo, y el amigo Javier, que es catedrático de Derecho, sabrá más que yo de leyes, a la cual recurrió Montilla Moriles, le tuvieron que reconocer la palabra fino. De nuestra zona no recurrió nadie, estamos hablando del año 63, yo nací en el 53, pues imaginaros, no podía yo recurrir, ¿no?
Y bueno, pues ahí estamos condenados todavía y yo quiero reivindicar aquí, por favor, que se haga un poco de justicia con el Condado de Huelva para los términos finos, palo cortado, oloroso, raya, etcétera, etcétera, que los teníamos y que no sé el por qué se quitó y hay una sentencia ahí que nos obliga de una ley anterior a la Constitución, pero bueno, que ahí estamos y nadie se mueve y yo no dejo de aprovechar foros como estos, con perdón de los presentes, para reivindicarlo. No voy a reivindicar, el término manzanilla por dos razones. Primero, porque yo siempre discutía con mi amigo Tato Barbadillo en comidas personales, y no voy a desvelar aquí conversaciones privadas. Digo, la manzanilla la tenéis ganada. La tenéis ganada siempre. Primero, porque la tenéis reconocida en el primer decreto del año 32. Mucho antes de que nosotros fuésemos denominación de origen. Segundo, porque hay un general que sabéis que es Godoy, que duró poco tiempo, pero en su golpe de mano, que de ahí empieza toda la problemática, pues Sanlúcar de Barrameda fue una capital de provincia segregada de Cádiz y en la cual metieron varios pueblos de la provincia de Huelva, entre ellos fundamentalmente Manzanilla, Chucena e Hinojos. Y tercero, lo más importante, pues nosotros no hacemos vino manzanilla. ¿Para qué nos vamos a equivocar? Vosotros lo tenéis registrado, tenéis todos los derechos y yo apoyo mucho que sigáis haciendo este gran vino fino que es la manzanilla, que para mí es de los mejores finos que tenemos en Andalucía. Con esto no quiero cargar contra nadie, os lo digo como lo siento. Y yo en mi casa consumo el manzanilla que me da un amigo mío, o sea, que me manda un amigo mío de aquí, de esta tierra, porque me encanta. Y si es en rama, me gusta más. Pero sí reivindico lo de fino, oloroso y amontillado. Creo que ya es el momento de que se haga justicia, que dejémonos ya de tonterías y que creo que si estamos unidos aquí, nos vamos a unir después en abril y otras cosas que los compañeros de aquí podrán certificar como que hemos hecho, como son el estudio de los vinos bajo velo de flor, ese vino precioso bajo velo de flor, todos unidos, yo no tengo que ir con las palabras en vez de fino pálido, en vez de oloroso viejo, en vez de amontillado ámbar y el palo cortado no sé cómo llamarlo. Que me digan cómo lo llamo y yo lo llamo. Yo no quiero infringir la ley, creo que es una cosa de justicia lo que reivindicamos en el Condado de Huelva y yo animo a todos vosotros. Hace poco, y lo quiero decir porque sé que ha habido malas interpretaciones, tuvimos una reunión en el Espacio Natural de Doñana con representantes de la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Lo han tomado como si yo estuviera haciendo un boicot. Yo no estaba haciendo boicot. Nosotros somos unos defensores del viñedo tradicional en secano en todo el entorno de Doñana. Hemos firmado un manifiesto importantísimo del cultivo y el mantenimiento de ese viñedo. Y lo han firmado también representantes de la Consejería de Medio Ambiente y representantes de la Consejería de Agricultura, aparte de los ayuntamientos alrededor de la provincia de Huelva que están en el entorno de Doñana, Almonte, Bollullo, Rociana, etcétera, ¿no? Entonces, creímos oportuno, los promotores de ese proyecto, que los compañeros de Sanlúcar de Barrameda, de Chipiona, etcétera, de todos los que tienen el entorno de Doñana también, porque nada más que hay que cruzar el charco. Yo hoy he tardado 2 horas y media en venir desde Huelva, ¿no? Fíjate, cruzando el charco había tardado de Bollullo aquí 20 minutos. Esto es así, ¿no? Y se lo he dicho al consejero, digo, a ver si ya de una vez podemos hacer algún enlace con Sanlúcar y con Jerez, que no tengamos que dar tanta vuelta, ¿no? Bueno, pues lo que le hemos invitado, esa reunión fue en el Espacio Natural de Doñana, con permiso del gerente Chan y del presidente del Espacio Natural de Doñana, fue simplemente para que se sumaran a ese manifiesto. Yo no quiero malas interpretaciones, voy de frente siempre, diciendo la verdad y reivindicando lo que creo que es justo. Una cosa que sea legal, porque no todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Pero sí creo que una cosa que nos aporta a todos más que nos quita, y lo que tenemos que tener es esa unión cuando todos podemos aportar y nos podemos ayudar. Entonces lo digo aquí públicamente porque me han llamado diciendo, hombre, tú reuniéndote, yo me reúno con quien haga falta. Con todo el respeto, los escucho y creo que esto es una cosa que podemos firmar todos y la cual nos ayudamos todos. ¿Por qué no nos vamos a reunir? Y con esto no quiero decir nada más que, bueno, yo creo que el papel de los consejos, que es lo que traía preparado, es importantísimo y lo que tenemos que ser un poco más abiertos a la sociedad, que hoy nos demanda cosas nuevas y siempre luchando por la calidad, que es lo que debe garantizar el origen y la calidad. Es lo que debe garantizar, aparte de otras funciones que tienen los consejos, y para ello estamos luchando todos, desde Jerez con su fundación y nosotros los otros 3 consejos reguladores con la fundación
del control de calidad agroalimentaria de Andalucía que hemos formado. Y lo único que pido, si aquí hay representante de la Administración, ya lo he pedido algunas veces, hombre, todos los consejos tenemos problemas con la gente que se quieren salir de los consejos o que se salen y nos crean verdaderos problemas. Y como yo les dije a los dos consejeros con los que estuve reunido hace poco, con el de Agricultura y el de Innovación, ahora creo que lleva temas de economía también, que era el señor Arellano, lo único que queremos es que los que estén fuera cumplan con la legislación vigente. No les exigimos que cumplan, aparte de la legislación vigente, como nuestras bodegas, con la propia normativa de los consejos, pero por lo menos que cumplan con la normativa vigente, que no sean, perdón la expresión, no sé si es la correcta, presuntamente piratillas. Y es lo único que quiero decir. Así que os animo a todos a que en este congreso os echéis para adelante y estoy a vuestra disposición, igual que espero que el resto de los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo tengo preparado algunos temas para el debate, pero después de su intervención, yo no sé si don Beltrán Domecq se dará un poco por aludido por las alusiones a la manzanilla en cuanto a lo que él ha dicho y si quiere apuntar algo. Antes de comenzar a hablar de lo que son los consejos reguladores, no sé si también este tema, que es un tema polémico, que todos seguimos muy de cerca, con interés, y él ha hecho algunas alusiones, no sé si quiere tomar la palabra para responder o comentar algo. Sí, pues, no, quiero decir que gracias por tu información. Realmente el tema de la manzanilla yo creo que está zanjado además desde el año 64, en que se hizo una denominación de origen aparte de Jerez para que no existiera mayor problema, pero bueno, que tenemos que seguir hablando de ello. Yo creo que lo he dejado claro, que he dicho que no vamos a por la manzanilla, que os animo a que sigáis haciendo ese gran vino fino que es la manzanilla. Yo ahí no he entrado en discusión, yo he entrado en discusión en los otros términos, ¿no? Y vuelvo a repetir, como le dije a Tato Barbadillo, no me cuesta trabajo decirlo. Y hermano, para ti que es la manzanilla, digo, es la elegancia del fino. Para mí, hablo a título personal. Y así lo sigo defendiendo. Y ánimo porque hacéis un gran vino. Punto y final. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo voy a plantear un primer asunto y ya ustedes van tomando la palabra como prefieran, ya sin el turno inicial. Todo el mundo sabe que vivimos un boom del consumo del vino. El vino está de moda. La gente cada vez quiere saber más del vino, experimentarlo de diferentes maneras. Han surgido numerosas empresas. El enoturismo ahora mismo es una tendencia en alza y de lo tradicional estamos pasando a cosas más innovadoras. Pero a mí me gustaría que los presidentes de los consejos reguladores aquí presentes me dijesen si desde su particular punto de vista, de sus denominaciones, eso se está traduciendo en más consumo, más incorporación de nuevos consumidores y, sobre todo, si eso se está traduciendo en dinero, en generar riqueza. Esa percepción que tenemos todos. Bueno, empiezo yo, que como he empezado antes, y el empezar siempre paga uno la novatada, ¿no? Lo digo porque no he dicho nada. Y todo el mundo ha dicho un montón de cosas. Bueno, vamos a ver, en la pregunta del enoturismo. Yo, aparte de presidente del Consejo, tengo una bodega, soy empresario, y para nosotros el enoturismo ha sido no solo un valor añadido, sino una línea de negocio paralela en la que no creíamos al principio porque era un poco curiosidad, incluso al principio era un poco molesto, ¿no? Que alguien, bueno, viniese a interrumpir las labores cotidianas, entre comillas, ¿no? Hasta que en un momento determinado pasamos a la reflexión de si viene alguien a verte trabajar y encima te paga por eso, ¿no? Es curioso, ¿no? Hay que analizarlo porque, bueno, que alguien le vaya a uno a ver a la oficina cómo hace fotocopias y encima le dé dinero, pues la verdad es que hay pocos trabajos que ocurra eso, ¿no? Con esa perspectiva y en la zona donde yo estoy, que es Ronda, no me voy a extender mucho ahora tampoco, ¿no?
Hemos creado la Ruta del Vino de Ronda, donde estamos 23 bodegas, y partiendo de la base de que Ronda es una ciudad, como todos ustedes saben, y los que no sepan, yo se lo digo y les invito a que la conozcan, una ciudad que todos los años tiene 1,5 millones de visitantes, con solo 40.000 habitantes, ¿no? Con patrimonio suficiente como para atender. Quiero decir con esto que es una marca hecha, que no había que crear. Hace pocos días me decía un amigo que la diferencia es que en El Ciego, que es un pueblecito de La Rioja, tuvo que venir un arquitecto de prestigio a montar un museo, un hotel, el de Marqués de Riscal, para que la gente conociese el pueblo y viniese a ver el pueblo y viniese a quedarse en el pueblo. Nosotros eso lo tenemos hecho y aprovechando la marca de Ronda, pues hemos conseguido que el enoturismo en nuestra zona sea no solo importante, sino muy importante. Y una línea de negocio impagable, con un crecimiento espectacular. Ahora mismo somos la tercera ruta del vino de España que más crece en los últimos 3 años, independientemente de las clásicas, como puede ser Jerez, que prácticamente se lleva 1/3 de los visitantes de toda España. Dentro de los 7 millones de personas que son enoturistas clásicos, ¿no? Como consecuencia de esto, estamos en Málaga intentando promover una ruta del vino que será, de hecho, la segunda, pero que es única, uniendo a toda la provincia en una ruta enoturística que se llamará Ruta del Vino de Ronda y Málaga. Digo esto porque con eso unimos un territorio que hasta el año 72 era prácticamente una denominación de origen entera y que ahora mismo hay muchos pueblos que están fuera de la DO, para conseguir el mismo efecto que se ha conseguido en Ronda, un valor añadido y, por supuesto, un negocio paralelo muy importante. La verdad es que el enoturismo es un elemento importantísimo. Como bien ha dicho, nosotros recibimos 570.000 visitantes al año. La verdad es que es un número importantísimo. Pero claro, esto es parte solamente. Básicamente es dar un mensaje a una serie de visitantes. Y contrario a lo que decía un presentador anterior, que dijo que no estaba de acuerdo con el turismo y la gastronomía, pues no estoy de acuerdo. Realmente yo creo que una de las cosas importantes es demostrar al mundo qué es lo que tenemos, cómo lo desarrollamos, qué tipos hay. Y estos mensajes yo creo que en la bodega es donde mejor se puede hacer. Deberíamos de tener muchos enviados por todo el mundo dando los mensajes claros de lo que es el vino de Jerez. El vino de Jerez es un vino fortificado que procede de una variedad de uva blanca, que tiene una crianza biológica o tiene una crianza oxidativa y hay una serie de mezclas y cabeceo. Quiero decir que, en definitiva, es una parte importante de lo que debemos tener. Pero como yo decía, en nuestros principales retos del vino de Jerez, nosotros tenemos una serie de deudas, que es, en primer lugar, el vino de Jerez se vende muy barato. Y si este vino se vendiera en otro país europeo, pues seguramente valdría como 3 o 4 veces más. Si estamos contando que un vino que tiene un envejecimiento medio de 4 años, aunque la legislación establece 2 años de envejecimiento, no debe de valer menos. También tenemos una deuda con respecto a la promoción del vino de Jerez. El vino de Jerez debe ser promocionado, evidentemente con los márgenes que producen los vinos, pues no hay suficiente dinero para aportar para la promoción y la publicidad. Debemos lanzar a los 4 vientos nuestros mensajes y, como bien decía el presidente de Montilla, pues nuestro mensaje es que tenemos que vender el vino, conocer los tipos de vino que hay, debe conservarse frío, beberse frío y beberse en una copa adecuada.
no esos catavinitos pequeños que desafortunadamente reducen tremendamente la calidad del vino. Tenemos que beber el vino de Jerez como un vino, que es lo que es. Y bueno, básicamente eso es lo que me gustaría decir. Rafael, contestando a tu pregunta, me parece que hay una mesa redonda dedicada al neoturismo donde están nuestros gerentes. Yo, por tanto, no voy a hablar de ese tema, pero quiero contestar tu pregunta diciendo que la pregunta no es del todo correcta. ¿Que hay interés por los vinos? Efectivamente, cada vez hay más interés por los vinos y por nuestros vinos, y sobre todo por los vinos generosos, fundamentalmente porque lo están poniendo de moda los grandes chefs, la prensa especializada, el gurú Parker, como sabéis, pues algunos de nuestros vinos de Lodo de Montilla Molina lo ha dado a 100 puntos Parker, y todo eso está creando, lógicamente, un estado de opinión muy favorable hacia lo que son los vinos generosos. Realmente eso es totalmente cierto. En segundo lugar, está bajando el consumo de vino. El consumo de vino está bajando, no está subiendo, está bajando el consumo de vino. Es cierto que siempre hablamos, cuando utilizamos estadísticas, estamos utilizando siempre estadísticas en términos generales, ¿no? Pero que está bajando el consumo de vino. ¿Quiere decir que baja el consumo de vino y, lógicamente, hay menos expectativas? No, baja el consumo de vino y lo que tenemos que seguir fomentando esas expectativas, fundamentalmente porque me parece que lo hemos comentado los cuatro que estamos en esta mesa de los consejos reguladores, es que realmente hacemos unos vinos únicos. Lo que comentaba mi compañero del Condado de Huelva, es que realmente el término fino, oloroso y amontillado, esos son términos generales de los vinos andaluces y, por tanto, tenemos que caminar en esa línea. Ojo, una cosa es que sean, yo os digo en mi denominación de origen. En mi denominación de origen yo puedo estar en cualquier cata y pruebo 5 finos o 10 finos y cada uno es un mundo totalmente diferente. Y si eso ocurre en una denominación de origen, imaginaros lo que son 4 denominaciones de origen. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que, ojo, que el mercado del vino no va, globalmente considerado, está bajando el consumo. Y tenemos que, de alguna manera, incentivar el consumo. Es cierto que nos tenemos que adecuar a lo que el consumidor está demandando. Ojo, seguiremos haciendo magníficos fino, oloroso, amontillado y Pedro Jiménez. Magníficos. Porque hay un sector de mercado, por ejemplo, una bodega de mi denominación de origen, vende en el mercado asiático una botellita de Pedro Jiménez a 600 euros. Y las vende muy bien. Y como media está vendiendo a 100 euros la botella de Pedro Jiménez. En ese tipo de mercados tan especializados. Por tanto, ese es un sector de nuestro mercado y tenemos otro sector totalmente distinto. Y ese sector totalmente distinto es del gran consumo. Y el gran consumo nos está demandando, pues a lo mejor, vinos, por ejemplo, los vinos de tinaja de Montilla Moriles. ¿Qué son los vinos de tinaja de Montilla Moriles? Pues prácticamente son unos vinos sin crianza. Y sin embargo están teniendo muchísima aceptación. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos dando al consumidor lo que el consumidor de alguna manera quiere. Y es, en definitiva, menos grado alcohólico. Con los vinos generosos de Andalucía, y yo no soy experto en esos temas, ocurre lo siguiente. Para que un fino sea fino, tiene que tener entre prácticamente 14,5 y 15,5 de grados. No puede tener menos. ¿Que se pueden hacer experiencias con menos grados? Sí, pero no lo llamemos fino, porque serán vinos totalmente inestables, porque uno de los problemas, y estáis muchos de la universidad aquí, que tenemos los vinos de las 4 denominaciones de origen, los finos de las 4 denominaciones de origen, el problema es que evolucionan muy mal en botella, vamos a ser sinceros. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en el Back-in-Box? ¿Por qué no hemos tenido ningún inconveniente en el Back-in-Box? Porque es la única manera de que ese fino siga manteniendo las mismas condiciones organoeléctricas durante tiempo. No me meto
en que hay bodegas que tienen un mal gusto impresionante y, lógicamente, los backing box son para tirarse para atrás. Vamos a hacer el esfuerzo en hacer algo atractivo. Pero, ojo, que son dos mercados totalmente distintos. Un mercado es el gran consumo, donde tenemos que acercarnos a lo que el consumidor nos pide, y otro mercado es ese mercado con mucho valor añadido que, lógicamente, degusta y donde además podemos llegar, como decía Beltrán, el precio de nuestros vinos. Es que, vamos, uno encuentra, desde luego, en mi denominación de origen, uno encuentra un amontillado espectacular, pero espectacular, con una crianza de, no os digo los años, a 6 euros la botella. Entonces, de alguna manera, tenemos que darle al consumidor lo que quiera, al gran consumo, y por otro, tenemos que ir hacia ese mercado selecto, muy selecto, y ahí te doy, Rafael, totalmente la razón. Hay muchísimo interés. Lo que decía mi compañero de Málaga, ¿por qué la gente acude a la bodega? Porque la gente quiere conocer los vinos de primera mano. Esa maravilla que se tomó porque estuvo un día en la Viña en Madrid y se compró una botella y disfrutó muchísimo, quiere saber cómo se hace y, sobre todo, cómo eso sabe cuando este señor coge el catavino, lo saca y lo sirve directamente en la bodega. Muy bien. Muchas gracias, Javier. ¿Quiere intervenir ahora Manuel? Bueno, yo creo que por tiempo vamos a ir terminando, ¿no? ¿Hay tiempo? Ah, bueno, pues estupendo. Bueno, vamos a ver. Yo creo, sinceramente lo pienso, que nuestros vinos, y cuando hablo de nuestros vinos hablo de las 4 denominaciones de origen, se toma siempre como vino de feria, como vino de romería, pero debemos avanzar un poquito más. Nuestros vinos de crianza biológica, que son totalmente diferentes salvo en la crianza. ¿Y por qué son diferentes? Bueno, porque aquí lo hacen de la Palomino Fino, en esta zona bendita donde estamos. Nosotros lo hacemos de la Listán del Condado, que es otra variedad autóctona, junto con la Zalema, que es la mayoría que sabéis que tenemos. En Montilla lo hacen con la Pedro Jiménez y en Málaga lo hacen con su variedad. Entonces, esto ya empieza una diferencia, es distinto, pero además, en cada zona las levaduras, y aquí hay profesores con los que yo he colaborado en algunos estudios, el amigo Carmelo, el amigo Javier, etcétera, de la Universidad de Cádiz, bueno, en la cual se demuestra que por las condiciones específicas, pues por ejemplo, vosotros aquí en Sanlúcar, afortunadamente podéis hacer ese gran fino, elegante que es la manzanilla, porque tenéis unas condiciones especiales, y esas condiciones es lo que ayudan a esa crianza biológica, que hacen la elegancia de ese fino. Por lo tanto, no creo que seamos competitivos, somos totalmente complementarios unos de otros, con sus características muy importantes en los vinos de crianza biológica, vinos que, como he dicho, estaban predestinados o han estado hasta ahora a un público de romería y de feria. ¿Por qué no intentamos? Yo al menos lo estamos intentando en Condado de Huelva, Lo que pasa es que es muy difícil explicarle, esto es un pálido y esto es un viejo. Y vuelvo a insistir en lo mismo, vamos a ir todos en igualdad de condiciones porque eso es un término. Es como si tú te llamas Carmelo y yo no me puedo llamar Carmelo. Vamos a hablar claro ya. Entonces, la verdad es que lo digo sinceramente, ¿por qué no intentamos acercarnos al público joven? Nosotros lo estamos intentando, con reuniones con el sector de la hostelería, de Horeca, y charlas con ellos, y bueno, y dando catas así hacia ellos, pero al grupo joven. ¿Por qué? Porque pensamos que el grupo joven busca algo diferente, busca algo totalmente diferente. Nuestros vinos de crianza biológica son totalmente diferentes, y ese reto es el que tenemos que asumir, partiendo siempre de una calidad, de un sello de calidad. Si no, estamos perdidos. Pero cuando partimos de ese sello de calidad, yo creo que ese grupo joven es el que nos tenemos que ir ahora para el consumo de nuestros vinos, independientemente de exportaciones y todo. Yo estoy hablando un poco mercado nacional, que no nos limitemos a romería y a fiestas y a ferias. Vamos ya por el grupo joven, que yo he comprobado que en Huelva, en muchas bodegas que se están abriendo tipo tascas y tal, y de eso tengo un artículo muy bueno que no lo voy a leer, del Liberal del 24 de 4 de 1908, donde empieza hablando de la manzanilla de Sanlúcar, diciendo el origen de la manzanilla del Condado, pero la radica en Sanlúcar, que es donde se produce la verdadera manzanilla. Lo tengo aquí. Y entonces, bueno, quiero decir que todos estos tipos de vinos nuestros,
Hombre, yo no voy a entrar en la lucha que tenéis del bag and box. Mi opinión es, en Huelva lo tenemos aprobado, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo me llevo un bag and box de 5 litros a Huelva de manzanilla, pues lo tengo en el frigorífico, muy bien conservado, y lo abro y me lo consumo fresco y me tomo mis 3 copitas diarias. Y si es en rama, mejor. Así lo digo de claro, ¿no? Ahora, vamos a reivindicar, hombre, vamos a reivindicar. No solamente lo que he dicho antes. Antes escuché hablar de lo del 500 aniversario. Hombre, sabéis que en Huelva este año hemos celebrado el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. Eso no nos inventamos. Tenemos la Nao Santa María, que hemos votado con un vino que hemos hecho especialmente del condado nuestra, del condado de Huelva, de la variedad Zalema, que es selección del descubrimiento, y ha tenido un éxito total. Y lo último que traigo, para demostrarlo, esto del Archivo de India, esto es un estudio muy reciente, de los primeros vinos hacia el Nuevo Mundo, que los cita, vinos de Villalba del Alcor y de Manzanilla me refiero al pueblo del condado de Huelva, salen del puerto de... Aquí te hablas de los marabadíes y todas las leches estas, porque te habla del latín macarrónico que yo estudié en mi época de seminarista, fíjate. Te habla de ese latín macarrónico que salieron no solamente hacia las Indias, sino a lo que era todo el Nuevo Mundo. Solamente hay una confusión que nadie me ha aclarado, ni el Archivo de India, ni ningún historiador, como Lujardo García y muchos que ya ha fallecido, lo sé, pero tengo su tesis doctoral, tengo toda la documentación de él, es si el que lo recibía allí era Fray Nicolás Obando o Frei Nicolás Obando. Parece ser que las Indias, con perdón porque estamos en el tema de género, las Indias estaban muy contentos con el Frei. Manuel, luego no sería Fray. Creo que nos estamos yendo ya un poco... Pues nada más por que la eso. historia. Muchísimas gracias. Y quiero plantear un par de asuntos. Bueno, Beltrán ha pedido la palabra, pero quiero plantear un par de asuntos muy rápidamente antes de cerrar la mesa redonda, así que por favor vamos a ir lo más rápido posible. Perdóname, nada más que quería intervenir a continuación del presidente de Montilla, que efectivamente ha dicho que estamos perdiendo. Hombre, más o menos, estamos más o menos estables, pero es curioso porque lo que se está incrementando la venta es sobre todo en los productos de calidad. Nosotros estadísticamente hemos podido ver que todo el consumo del año pasado de amontillado, oloroso y palo cortado ha incrementado un 40%. Bueno, se ha perdido en global porque básicamente eran los vinos de marcas blancas y cosas así, pero los vinos de calidad se están incrementando y eso, no sé, me parece hay que ser un poco más optimista y lanzar la voz del consumo adecuado en las copas, con la gastronomía. Nosotros tenemos una cocina maravillosa, como bien ha dicho antes, tenemos los mejores chefs del mundo y son grandes admiradores de nuestros vinos. Por lo tanto, debemos ser más optimistas. Muchas gracias. Me gustaría plantear... Perdona, Rafa. Vamos a ver, Bertrand, si hay una persona optimista en esta mesa, yo te puedo garantizar que es Javier Martín. Lo único, hombre, lo único que he puesto de manifiesto que hay un dato incuestionable que está bajando el consumo de vino, pero no el consumo de vino de Andalucía, estamos hablando del consumo de vino a nivel nacional. Eso es un dato cierto. Y otro dato cierto que también tenéis que tener en cuenta son que grandes bodegas, no solamente en Andalucía, sino en general en toda España, están cuadrando sus cuentas de explotación gracias a otros productos que no tienen nada que ver con el vino. Esos son datos. Yo soy totalmente optimista. Creo que tenemos un futuro impresionante, pero tenemos una realidad encima de la mesa que nos tenemos que reinventar. La crisis económica ha hecho que ya todas las reglas que estudiamos en su momento ya han cambiado sustancialmente. Y en el mundo del vino, indiscutiblemente. Tenemos que reinventarnos y tenemos que, y ahí estamos de acuerdo Beltrán y yo, sectorizar. Una cosa es el gran consumidor y otra cosa es ese mercado de alto valor añadido que, lógicamente, es donde tenemos que los consejos y promocionar de forma intensa y nuestras bodegas seguirnos. Gracias, Javier. Me da pie, además, con su intervención a la última pregunta, porque ya sí que vamos regular de tiempo. Precisamente mirando al futuro y precisamente tratando de conseguir que haya un mayor consumo, unas mayores ventas y que los vinos de las denominaciones de origen pues sigan ofreciendo esa calidad que tienen, ¿no habría que empezar a pensar, como ya lo hacen algunas denominaciones de origen,
en la incorporación de nuevos productos, como por ejemplo los vinos de diversificación, que además están en manos de, precisamente muchísimos de ellos, de excelentes enólogos, de gente que se ha criado en las denominaciones de origen, pero que ha visto que hay una demanda y que además tenemos la materia prima para responder, ¿no? Me gustaría cerrar con una opinión de cada uno de ustedes al respecto. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros somos una denominación de origen que lucha por la calidad, como las otras tres compañeras que estamos aquí, pero también estamos luchando por la innovación, sin medios apenas, pero con mucho esfuerzo. Vamos, este año, por ejemplo, a las 4 me he levantado para ir a la vendimia de una bodega particular nuestra y ayudarle a hacer un vino de Sauvignon Blanc, que es una de las variedades que incorporamos después de tener yo 5 años, una finca que me dejaron de experimentación y una bodega, que está teniendo un éxito tremendo, porque la Sauvignon Blanc da un vino blanco joven que es buenísimo. Eso es un mar de olores tropicales y hay que adaptarse a esas circunstancias. Nosotros, en nuestro reglamento, tenemos aprobado no solamente los vinos blancos jóvenes de la variedad autóctona nuestra, Zalema, la lista la dejamos para los finos, sino, a su vez, otras variedades, como son la Colombar, en blanco, la Sarello y la Sauvignon Blanc, para vinos blancos jóvenes. Y está teniendo un éxito tremendo. Y además, todo lo que se produce, no es mucho, pero está vendido de antemano. Por lo tanto, no nos podemos cerrar a eso. Después, en el año 80, constituí allí, con muchos amigos, nos llamaron locos. Bueno, pues ¿por qué vamos a ser locos? Un proyecto de investigación de vinos tintos. Metí 10 variedades con distintos patrones y tal. Y está teniendo un éxito también, ¿eh? De hecho, hay bodegas que las pozas subterráneas las están haciendo en cavas para criar esos vinos tintos. Estamos en la fase, todavía no tenemos, por supuesto, ni reserva ni gran reserva. Tenemos robles y crianza y cosecha, ¿no? Pero también tiene su mercado. Y después, en lo de los vinos olorosos tradicionales, que es lo que estamos aquí los cuatro, que eso lo hacemos los cuatro. O sea, nosotros en ese aspecto sí hemos innovado y estamos abiertos a escuchar al sector y a las demandas del sector, y a ellos nos vamos amordando. Ya quisiera yo tener un CIFA como el Rancho La Merced aquí, una estación de viticultura y enología y todas esas cosas que no tenemos en Huelva y que tengo que estar con convenios con la Universidad de Huelva, con el Departamento de Bromatología y Nutrición de la Facultad de Farmacia de Sevilla y con el SUSUM Corda, para que las cosas nos hagan la analítica y una serie de cosas estas. Pero, de hecho, aquí hay un alumno de Huelva que ahora está haciendo las prácticas en Aponiente, ¿eh? Y lo tengo por ahí y lo he visto. Bueno, yo creo que sí, que tenemos gente muy buena allí y perspectivas de futuro todas, y sobre todo mucha ilusión por trabajar siempre en favor de las demandas del sector y con el sector al lado. Y yo lo que te puedo decir, estamos abriendo todos esos mercados. Venga, muchas gracias. Bueno, agradezco la pregunta de Rafa, porque evidentemente en Jerez va a haber una evolución, sin duda alguna. Se están produciendo muchos vinos de muchos tipos que son de la provincia de Cádiz y de alguna forma habrá que incorporarlos de alguna forma. Bueno, yo disiento de alguna forma con respecto a varietales. Yo creo que debemos de ir hacia varietales autóctonos, que los ha habido. Hay que pensar que Rojas Clemente hablaba de más de 200 varietales. Después de la filoxera inclusive había cantidad de casi 100 varietales. Entonces, pues lo que había que recuperar una serie de varietales de uvas que eran tradicionales aquí y se daban bien aquí, para ver cómo podemos hacerlos, producirlos, de forma que puedan cumplir nuestra reglamentación. Hay una reglamentación europea que no nos podemos saltar, o sea, lo que no podemos producir es nada por debajo de 15% de alcohol. Eso está claro. Lo que habrá que hacer es ver si podemos, bajo otro prisma, hacer otro tipo de vino. Yo creo que, sobre todo, lo que hay que dar a conocer es todos estos tipos de vinos, todas estas varietales, todas estas acciones que se pueden hacer desde el punto de vista productivo para mejorar el conocimiento. Desafortunadamente, como bien decía el presidente de Montilla, estamos perdiendo, de hecho se pierde. La cerveza, desde hace unos días, nos ha comido el terreno que tenía el vino en general. Es triste que un producto de los bárbaros,
esté comiéndose nuestros productos, nuestros vinos de España. Y yo creo que deberíamos hacer mucho más énfasis sobre la producción de vinos y estar orgullosos de nuestras denominaciones de origen, cada uno, de los vinos que estamos produciendo. Bueno, yo creo que yo tengo un poco el corazón dividido en esta tertulia porque se está hablando de muchas cosas bueno, que casi, con todo el respeto, pertenecen un poco al pasado, ¿no? Yo creo que tendríamos que pensar en qué hacemos a partir de mañana y no qué hicimos hace 50 años, ¿no? El Consejo Regulador de Málaga es el más antiguo de España. En Málaga pasamos y sufrimos cosas tan terribles como la entrada de la filosera. Entró por Málaga y arruinó todo el viñedo de España. Y sin embargo se han superado muchas facetas y muchas dificultades. Hemos pasado unos años bastante complicados, pero sin embargo en el 2001 creamos una nueva denominación de origen. Eso ha sido hace 4 días. Y se están vendiendo vinos secos con variedades foráneas y autóctonas en un mercado creciente como en ningún sitio de España, con una población en Málaga turística de 12 millones de personas. Yo creo que ahí es donde tenemos que incidir y quizá ir todos a una, como ya desde hace tiempo vamos los 4 consejos reguladores, para vender mejor nuestro producto en más sitios. Y ya está, cada uno tendrá sus características determinadas y cada uno hará la guerra que tiene que hacer, pero yo creo que lo importante está por venir. Yo estoy de acuerdo con Martín que se está perdiendo consumo. Sin embargo, se está aumentando el consumo de vino embotellado y vino de denominación de origen. La gente está deseosa de cosas nuevas y mejores. Y yo creo que ahí está un poco el reto de todos, cada uno en su parcela. Con lo cual yo creo que hay que ser optimistas. Muchas gracias. Para contestar tu pregunta, os voy a hacer un ruego. Cuando ya terminemos todas las sesiones estas y hagamos la degustación, he visto que hay copas así. Plantearos, muchos de vosotros conocéis perfectamente nuestros vinos, pero intentar hacer el esfuerzo de que no lo habéis conocido nunca. Y os ponéis un catavino con un poquito de fino y una copa ancha con un poquito de fino. Pensáis que sois la primera vez que os acercáis a nuestros vinos. Si coges el catavino, automáticamente los 15 grados te dan en la nariz. Y eso produce un rechazo automáticamente de la persona que por vez primera se acerca a nuestros vinos. Sin embargo, si se acerca con una copa ancha, esa sensación no la tiene de primera. Con eso os quiero decir, esa reflexión que nos hemos hecho en Montilla Moriles hace ya algún tiempo, ¿qué es lo que hicimos en 1985? En 1985 nosotros modificamos el reglamento e incorporamos los vinos jóvenes y los vinos de tinaja en nuestro reglamento. ¿Para qué? Para hacer un producto que acerque por vez primera a esa gente joven, Rafa, que tú comentabas, y a esa gente que nunca han probado nuestros vinos, se acercan a través de los vinos jóvenes y del vino de tinaja. ¿Por qué? Porque una vez que ya han probado nuestros vinos, ¿por qué? Porque necesitan acercarse a esos vinos andaluces, pero con una sensación de que el alcohol no está muy presente. Y posteriormente es la mejor manera, la mejor puerta para ir al fino, al oloroso, al amontillado o al Pedro Jiménez. Esto es, de verdad, sumamente importante que lo tengamos muy presente. Se ha comentado aquí de variedades. Yo me llevo una sorpresa, vamos. A mí, mi relación con el vino era porque el abuelo de mi madre, cuando mi madre decía que había que tomarse un poquito de quinito antes de comer,
pues mi abuelo tiraba el quinito y me daba un dedal de vino de Montilla Moriles. Y por tanto, desde entonces, pues soy un aficionado a los vinos. Pero no soy un gran experto en los vinos. Soy un enamorado de ellos, pero no soy un experto. ¿Que tienen futuro? Señores, indiscutiblemente tienen futuro. Pero tenemos de alguna manera que abrir esa puerta a la gente joven, y no a la gente joven, sino a la gente que tiene 80 años y que nunca ha probado nuestros vinos generosos. Pero, y muy importante, tenemos que aprender a seguir haciendo eso que son nuestros vinos generosos, que son auténticas joyas. Y es lo mejor que sabemos hacer. Por tanto, tenemos que hacer las dos cosas. Esos vinos jóvenes, etcétera, y también... Y en cuanto a las variedades, se me había olvidado, y me sorprendió. Bueno, hay un montón de variedades que, por ejemplo, la verdejo. La verdejo ahora se está plantando mucho verdejo en Andalucía. Bueno, pues la verdejo ha estado en Montilla Moriles siempre, hace muchísimos años. Lo que pasa es que se dejó de plantar. Es decir, que hay muchas variedades que a lo mejor las estamos, digamos, como importando y que han estado en Andalucía siempre. Y para eso la labor de la universidad es muy importante, para hacernos recordar realmente si esa variedad fue en su momento autóctona de nuestra tierra. Muchas gracias. Una breve anotación, si me lo permite el moderador. Tenemos que cortar ya. Pero muy breve. Es simplemente decir que se me ha olvidado decir, entre los nuevos productos que hemos introducido en nuestra denominación de origen, no, ¿verdad? Es que es importante para nosotros. Es el vino naranja Condado de Huelva. No me digáis vino de naranja, quitarle la preposición porque no es de naranja, es vino. Vino naranja Condado de Huelva, que yo os invito a que probéis ahora ahí que lo hemos traído. Vale, muchísimas gracias, nada más que eso. Perdón. Manuel, perdón. Yo me quedaría aquí horas y horas hablando con ustedes porque es un auténtico lujo haber contado con la presencia en este congreso de 4 personas que, además de ser grandes expertos en la materia, son los responsables del futuro de nuestros vinos y son los responsables de velar por su calidad y también de su promoción. Quisiera terminar dando las gracias de nuevo e invitándoles a que, si quieren plantearle alguna pregunta a cada uno de los 4 presidentes, lo hagan en la degustación que está prevista aproximadamente sobre la 1:30 de la tarde aquí en estas mismas instalaciones. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a los ponentes y que disfruten del vino.